Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo estamos? Qué bueno, ¿y qué tal la semana? Uy, ese silencio. ¿Fue muy buena o fue muy mala? ¿Fue regular? ¿Qué tal? Ah, bueno, está bien. Bueno, yo quiero empezar este sermón contándoles una historia, algo que me pasó hace algunos años. Em, Hace como más de 6 o 7 años más o menos. Yo fui a un campamento misionero que organizaba Jucum. Era el primer campamento al que yo iba de misiones. Y en el campamento los líderes nos entregaron, era como la mascota del campamento, era un pollito. Imagínense un pollito pequeñito, ese pollito que es amarillito, que es tiernito, que uno se lo regala al niño para que el niño juegue con el pollito, ese pollito tiernito, bonito, así. Y ese pollito andaba por todo el campamento y todo el mundo agarró ese pollo. Eso andaba de mano en mano, en los tiempos de la comida se lo pasaban, se lo botaban. Entonces pues todos le cogimos mucho cariño a ese pollito porque era muy tiernito. Y bueno, resulta que una de las noches del campamento iban a dar la reflexión. Y la reflexión era acerca sobre Cristo, sobre Jesús. Entonces, en medio de que enseñaban, mandaban a traer el pollito. Y todos, ¡ay, el pollito! Cuando sacaban el pollito al frente, la persona que estaba enseñando dijo, este pollito es de alguna forma una imagen de Cristo. Pues no es Cristo obviamente, pero es como una imagen de Cristo, porque ustedes todos lo tuvieron, muy inocente, el pollito tan lindo, el pollito tan amarillito, el pollito. Pero este pollito hoy va a ser sacrificado. Miren, y literalmente hablando delante de nosotros mataban ese pollito. Así, en una ollita y le cortaban el cuello, se le salió toda la sangre, así. Y luego nos hicieron pasar a ver el pollito. Fue un poquito sádico, ¿no? Pero yo recuerdo definitivamente que pues pedagógico sí fue porque yo lo recordé siempre y recordaba que ese pollito era inocente, pues ese pollito no tenía por qué morir, era inocente, era chiquito, no tenía culpa, pero fue sacrificado, con un fin de enseñarnos algo, pero lo sacrificaron. Y de alguna forma de eso se trata el sermón de esta mañana y tiene como título Solo Cristo es suficiente. Bueno, quiero invitarles a que por favor en sus Biblias busquemos de nuevo Hebreos 9, del 11 al 22. Fue el pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Listo, entonces quiero que por favor ustedes tengan el pasaje ahí a la mano. Y antes de comenzar a desarrollar, quiero darles algunos datos introductorios acerca de la carta de Hebreos, para que cuando ustedes puedan leer la carta, ustedes puedan tener más o menos una idea de cómo se dio esta carta y también a través de este pasaje podamos entender más algo de toda la carta lo que el autor quiere decirnos. Entonces, bueno, primero esta es una carta anónima, no conocemos su autor. Se atribuyen a muchos autores como Pablo, Lucas, Priscila o Apolos y hay argumentos para defender al uno o al otro, pero realmente a ciencia cierta no se sabe quién es el autor, entonces es una carta anónima. La audiencia de Hebreos eran cristianos de trasfondo judío que estaban sufriendo mucho a causa de la persecución por ser cristianos, estaban perseguidos por ser cristianos. Entonces, en torno a esta audiencia, el autor tiene un propósito y es exhortar a esta comunidad a que perseveren en la fe, puesto que a causa de esta persecución ellos querían regresar a ser judíos. Entonces eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero por ser perseguidos al ser cristianos querían regresar al judaísmo. Entonces él les está animando en toda la carta para que perseveren en la fe y para que no regresen al judaísmo. Entonces, si recordamos la predicación del domingo anterior, el predicador expuso el pasaje en Hechos sobre Pedro y Cornelio y la lucha que estos cristianos en el libro de Hechos tenían por su trasfondo religioso de ser judíos. Entonces tenían una dificultad para pasar de la ley judía a la luz de Cristo. Entonces, en gran parte también esta era como la lucha de la comunidad en Hebreos, ver el cumplimiento del pacto que Dios había hecho con Israel ahora en Cristo. Entonces, en base a este propósito, el autor presenta a Cristo, el autor de Hebreos, presenta a Cristo como el cumplimiento de todos los propósitos de Dios.
Entonces, cuando ustedes leen la carta de Hebreos, desde el principio hasta el final, Cristo es el centro de la carta. Cristo es el todo y para todo. De Él vienen y ahí van todas las cosas. Es el cumplimiento de todo. Entonces, ahora, con base a esto, y espero que ustedes lo puedan tener en mente mientras desarrollamos el pasaje, quiero contarles que este sermón va a tener 3 partes. La primera parte, y quiero que puedan ver en sus Biblias, va a ir de los versículos 11 al 14, y le he puesto como nombre a Cristo, el mayor sumo sacerdote. La segunda parte va de los versículos 15 al 22, y tiene como nombre a Cristo como mediador del nuevo pacto. Y al final, que es el tercer punto, vamos a tener algunas aplicaciones que este pasaje nos permite tener en nuestra vida. Entonces, en la primera parte, los versículos 11 al 14, desde los pasajes anteriores, desde el capítulo 8, el autor comienza a desarrollar que Cristo es el sumo sacerdote. Y en el capítulo 9, los versículos anteriores a este pasaje, del 1 al 10, el autor habla acerca del tabernáculo. ¿Todos sabemos qué es el tabernáculo? ¿Sí? Recordamos por ahí en el Antiguo Testamento el tabernáculo. Entonces él comienza a hablar de que el tabernáculo es el santuario terrenal y describe las normas que se debían dar en el tabernáculo. Habla del lugar santo, que es donde estaba el candelabro, la mesa, los panes consagrados, y dice que detrás de ese lugar había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y que en el lugar santísimo se encontraba el altar del incienso, el arca del pacto, y dentro de esta arca estaba el maná, la vara de Aarón que floreció y las tablas del pacto. Luego el autor, en esta primera parte del capítulo 9, habla acerca de los sacerdotes. Y dice que los sacerdotes entraban continuamente al lugar santo, a la primera parte del tabernáculo, y allí celebraban el culto. Pero en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y no podía entrar solo. Cuando él entraba allí debía llevar sangre que era ofrecida por sí mismo y por los pecados del pueblo, que eran cometidos en ignorancia. Entonces, el autor les está diciendo, eso que ustedes conocen, que ustedes saben del tabernáculo, pasaba antes. Pero ahora, y ahí iniciamos el versículo número 11, pueden fijarse en sus Biblias. El número 11 inicia, pero estando ya presente Cristo, y está haciendo una comparación. Antes pasaba esto en el tabernáculo, pero ahora con Cristo pasa una nueva historia. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, en el versículo 11, el autor inicia afirmando que Cristo es el sumo sacerdote. Luego habla de los bienes venideros, y estos bienes venideros son todas las bendiciones y las promesas que son el resultado de este nuevo pacto que tenemos en Cristo, que no tenía el pacto antiguo, como la redención, la justificación, la vida eterna, la santificación, el acceso directo a Dios sin intervención de un sacerdote, el perdón y el olvido de los pecados por parte de Dios. También el autor menciona que fue por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho por mano de hombres. En el versículo 24 del mismo pasaje dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Este tabernáculo que nos está mencionando el autor en el versículo 11 es la presencia misma de Dios. Es que Cristo se presentó delante de Dios mismo por nuestro favor. Y el versículo 12 dice, y no por sangre, de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces él hace una comparación. Cristo no hizo lo mismo que hacían los sacerdotes antes, que llevaban la sangre de un animal para ofrecerla por sus pecados. Él mismo se sacrificó, él mismo murió, él mismo dio su propia sangre y la dio voluntariamente para poder ser el mediador entre Dios y la humanidad.
Y también menciona que entró una vez y para siempre, lo que significa que obtuvo la eterna redención. Jesús hizo ese sacrificio una sola vez. Cuando pensamos en la historia, ¿cuántas veces Jesús murió? Una, ¿verdad? Una sola vez. Y ese sacrificio fue suficiente y es eterno. Con este sacrificio, Él logró la redención y la liberación eterna de la humanidad. Y luego, el versículo 13 continúa hablando, el 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Dice. Si en el primer pacto los rituales que Dios les envió a hacer con la sangre de los animales era suficiente para la purificación de las personas que habían sido contaminadas, como se menciona en el Antiguo Testamento, era suficiente esta sangre para limpiar a las personas. Ellos igual solo lograron hacer la limpieza externa y temporal, pero Jesús, con su sangre, con el valor que Él tiene, pudo hacer mucho más y fue mucho más importante, porque su sangre no solo limpió el externo del hombre, limpió el corazón y la conciencia. Y dice que se dio a sí mismo sin pecado alguno. Para los rituales del primer pacto, el alumar que se utilizaba debía ser sin defecto y no podía tener ninguna imperfección física. Pero Cristo se presenta no libre de imperfecciones físicas, sino libre de pecado e imperfecciones morales y espirituales, lo que permite que su sacrificio pueda limpiar nuestra vida del pecado. Cuando yo pensaba esto, pensaba en el pollito del campamento. Era inocente, no tenía pecado. Así fue Cristo, no tenía pecado alguno, pero aún así se dio. Y el hecho de que Jesús no tuviera pecado permitió que su sangre fuera pura para la limpieza de nuestros pecados, de nuestros corazones. Y hay algo muy interesante, y quiero que en el versículo 14, por favor, se ubiquen ahí y que puedan leerlo conmigo. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Algo que me pareció muy interesante es que en la última parte del versículo, Él da el propósito y dice que se dio sin mancha a Dios y limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él limpia nuestra vida del pecado con el propósito de servirle a Dios, con el propósito de ser aceptables ante Dios, con el propósito de adorar a Dios, con el propósito de poder acercarnos libremente al Padre. Solo Cristo es suficiente para limpiar nuestras vidas del pecado y permitirnos llegar al Padre. Entonces, esta explicación de la primera parte de estos versículos abre paso para mostrar cómo Cristo es el único mediador de este nuevo pacto. Entonces vamos a desarrollar la segunda parte de los versículos 15 al 22. Quiero que me sigan en su lectura. En el versículo 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo en muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso Cristo, por su muerte y sacrificio, es el único mediador del nuevo pacto. Cristo necesitaba morir para intervenir por nosotros y permitirnos recibir la herencia eterna, donde Dios perdona nuestros pecados y no los recuerda más, como también lo dice Hebreos en el capítulo 8, el versículo 2, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. La obra de Jesucristo nos permitió mediar en el perdón de los pecados que Dios nos daba y en que Él los olvidaba. Y el versículo 16 dice, porque donde hay un testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. En estos dos versículos el autor reitera lo que viene diciendo, de que un pacto solo es posible si muere quien lo pactó, poniendo como necesaria y suficiente la muerte de Cristo, como el cumplimiento de este nuevo pacto. Y continuando esa misma idea de lo necesario que fue que Jesús interviniera con su muerte y que fuera mediador, Él habla en los versículos siguientes del 18 al 22. En estos versículos, el autor afirma la
necesidad de la sangre como sello de un pacto. La palabra sangre es muy reiterada en todo este pasaje, se menciona muchas veces la palabra sangre. Y hace una referencia directa con el pasaje de Éxodo 24. ¿Recuerdan que lo leímos? Hace un ratico lo leímos todos. Y el autor dice en Éxodo 24, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Quiero que lo podamos ver en Hebreos, el versículo 20. Dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de eso, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Entonces, el autor afirma la necesidad de la sangre como sello de este pacto. Y hace una cita directa con Éxodo 24. Y muestra lo que pasó en el Antiguo Testamento con Moisés, cuando instituyó este primer pacto. Dice que tomó la sangre de los novillos y la roció sobre el pueblo, como lo muestra el versículo 20, y luego dijo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y menciona que también roció los elementos del tabernáculo, y termina diciendo en el versículo 22, y según casi todo es purificado, según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Con esto el autor de Hebreo quiere seguir enfatizando en la necesidad de la sangre de Cristo para la institución de este nuevo pacto, como fue necesario para la inauguración que se hizo el primer pacto con Moisés. Entonces podemos ver que Cristo es suficiente para la redención de la humanidad. Pero entonces, ¿por qué es suficiente de acuerdo a lo que hemos leído en Hebreos? Es suficiente porque Cristo es el mayor sumo sacerdote, quien siendo sin pecado entró ante la presencia misma de Dios y se ofreció a sí mismo como sacrificio para ser mediador de la humanidad ante el Padre. Cristo es suficiente porque lo hizo una vez y para siempre, dando una liberación eterna a la humanidad. Cristo es suficiente porque su sangre logró la limpieza interna del hombre. Su sangre nos limpia del pecado. Cristo es suficiente porque su sacrificio da como resultado poder acercarnos a Dios y servirle. Cristo es suficiente porque es el único mediador de un nuevo pacto. Se necesitó de su muerte y sangre para instituir este nuevo pacto. Y este pacto nos permite recibir la herencia eterna y permite que Dios tenga misericordia de nuestras iniquidades y que nunca más las recuerde. Entonces quiero iniciar el tercer punto de este mensaje. Y bueno, voy a serles sincera. Cuando yo estaba revisando el pasaje, pues yo pensé, bueno, ¿qué podría enseñar de esto? Si esto es tan básico, como cualquier cristiano que lleve un año en el Evangelio va a saber que Cristo murió por él, va a saber que se necesitaba su muerte, va a saber que se necesitaba su sangre, que derramó su sangre por el perdón de mis pecados. Y en medio de eso, cuando estábamos hablando con los pastores sobre el pasaje, pensábamos en la necesidad de no olvidar lo básico y de vivir en lo básico del cristianismo. Entonces me hice algunas preguntas que también quiero compartir con ustedes. ¿Estamos viviendo y disfrutando de esto que es básico dentro del Evangelio? ¿Yo creo y vivo la suficiencia de Cristo para mi vida? ¿Creo que Cristo es suficiente para el perdón de mis pecados y el acceso libre al Padre? ¿Estoy seguro de que soy salvo? La tentación que tenía la audiencia original en Hebreos era regresar al judaísmo. Era volver a los ritos de purificación que aprendieron del judaísmo, pero no vivir en lo que Cristo ya había hecho por ellos. Nosotros no tenemos este mismo trasfondo como judíos, pero podemos estar tentados a buscar purificarnos o limpiar nuestra conciencia de muchas formas. Yo saqué específicamente 4. La primera es la religiosidad. Cuando utilizamos la oración, la asistencia a la iglesia o el servicio
como una forma de limpiar nuestro pecado o de limpiar nuestra culpa, como latigarnos para quitarnos el pecado. Necesitamos hacer cosas en la iglesia o hacer cosas con otros para ganar nuestra justificación. La realidad en Cristo es que si servimos, adoramos, asistimos a la iglesia, ayudamos a otros, no debe ser nunca una forma de limpiar nuestro pecado. Debemos hacerlo como una respuesta de agradecimiento y adoración por lo que ya Cristo hizo por nosotros. También pensaba en el pasado y en que muchas veces nos sentimos impedidos por los pecados que hemos cometido en nuestro pasado. Quizás llevamos mucho tiempo con culpa por alguna situación que vivimos hace algunos años, algo que hicimos que sabemos que no está bien, y que eso como que nos latiga la conciencia todo el tiempo. Y esperamos que quizás con hacer cosas podamos remediar esa culpa que traemos. Y a veces cargamos la culpa porque nos hace sentir bien. Como sentirme culpable es sentirme arrepentido. Pero en Cristo la culpa no se debe cargar eternamente. Quizás sea difícil para nosotros entenderlo, pero Cristo fue suficiente y es suficiente para limpiar nuestro pasado. Y Dios tiene misericordia y Hebreos dice que Él olvida nuestros pecados. Entonces, si el sacrificio de Cristo es suficiente para esto, ¿por qué nos juzgamos con lo que hemos hecho mal cuando ya Dios no nos juzga? Yo creo que esta parte para mí fue muy crucial cuando estaba revisando el pasaje. Por mucho tiempo, yo cargué mucha culpa por algunas cosas que hice hace muchos años. Y las cargaba y pensaba que eso era parte de, no sé, como estar arrepentida. Y sentía dolor. Hasta que un día, recuerdo, entendí. ¿Por qué yo hago esto si Jesús no lo hace? Jesús no me mira y me dice, me echa en cara su sacrificio. No, Él me dice, ya te perdoné, perdónate porque ya lo hice. Ya lo que yo hice fue suficiente. Mi sangre selló un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto incluye el perdón de tus pecados y el que el Padre los olvida. También algo que hace parte de este proceso es el pecado oculto. Si vivimos practicando conscientemente un pecado o varios pecados, nos sentimos tan mal, tan inmerecedores de la gracia, que simplemente nos alejamos de Dios y nos da vergüenza acercarnos libremente a Él. Pero Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados. Su sacrificio, que fue mediador entre Dios y nosotros, nos permite acercarnos a Dios sin temor de ser rechazados. Y yo quiero animarles que si de pronto ustedes están en esta situación, que no les dejen miedo acercarse, quizás orar, buscar ayuda. Dios no lo va a rechazar. No rechaza a la humanidad, por el contrario la acepta, y la acepta tanto que dio a su Hijo. Y también pensaba en la negación del pecado. Si estamos cometiendo un pecado y negamos que existe, pues no es necesario un mediador o no es necesario quien perdone ese pecado. Por ejemplo, si vivimos en medio de la mentira o el chisme y negamos que no somos así, negamos que no estamos haciendo ese pecado, pues ¿para qué Cristo? ¿Verdad? Entonces en esta instancia lo primero que hay que hacer es reconocer nuestro pecado y aceptar su sacrificio. Por último quiero mencionarles, y era algo que en la alabanza, creo que la segunda o tercera canción hablaba sobre lo que Jesús hizo por nosotros. Y para mí era un llamado a disfrutar de lo que Cristo ya hizo, de que su sacrificio es
fue suficiente, es suficiente y será suficiente para nosotros. Disfrutar de todos los beneficios tan preciosos que nos da este nuevo pacto. La redención, la salvación, la justificación, el poder acercarnos al Padre, tener la vida eterna. Que podamos disfrutar de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Sin condenación, sin latigarnos, sin juzgar a otros. Yo quiero invitarles que por unos 5 minutos usted se acerque a la persona más cercana a usted, que posiblemente es alguien que usted conoce, y en grupos de 2 o 3 personas ustedes puedan compartir sobre la siguiente pregunta: ¿está siendo suficiente el sacrificio de Cristo para mí? Quiero que puedan compartir si de alguna forma están viviendo, disfrutando de ese sacrificio y de que Él es el mediador y que es su sumo sacerdote, o si quizás están cargando con algo que nos impide ver a Cristo como suficiente. Entonces, les animo, por favor, busque ahí enseguida un compañero, hagámonos en 2 o 3 personas. Y la pregunta a responder, la repito: ¿está siendo suficiente el sacrificio de Cristo para mí? Quiero que me acompañen a leer, que leamos todos juntos el versículo número 14. Que podamos leerlo todos juntos a una sola voz y que podamos hacernos esta pregunta, porque es una pregunta que el autor hace en el pasaje. ¿Lo tenemos? Yo no, acá ya. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Señor, esta mañana, como tu pueblo, como tus hijos, Señor, unidos venimos a agradecer por tu sacrificio, que es suficiente para nosotros. Venimos a decirte gracias. Gracias por darte por nosotros, por sufrir en la cruz. Gracias por derramar tu sangre, gracias por mantenerte sin pecado. Gracias porque tu sacrificio es suficiente para perdonarnos, para limpiarnos, para justificarnos, para redimirnos, para darnos acceso al Padre y vida eterna. Muchas gracias, Señor. Como pueblo te pedimos perdón si no estamos viviendo, Señor, en lo que significa tu sacrificio, si no estamos viviendo en esa suficiencia del sumo sacerdote y del nuevo pacto. Perdónanos si en nuestro corazón nos hemos puesto delante de ti creyendo que nosotros podemos, creyendo que llevando nuestras culpas o cargando con algo, con eso es suficiente y eso es lo que necesitamos, negando tu obra perfecta en nosotros. Yo ruego, Señor, que tu palabra siga siendo viva y eficaz en nuestras vidas y que durante la semana, Señor, se revele de forma más profunda y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de arrepentimiento de pecado sobre nosotros. Gracias, gracias, Señor, y que esta semana disfrutemos de que tú eres suficiente para nosotros. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga.